relaciones de nuestra disciplina con otras ciencias jurídicas y ciencias sociales. Ahí estaríamos terminando la primera unidad. Ya para la próxima clase abordamos ya la segunda unidad de nuestro programa, jóvenes. Si me permiten, por favor, vamos a compartir. Por favor, están las compañeras. Les decía, vamos a compartir acá. El día de hoy vamos a abordar acá principalmente jóvenes, las fuentes del derecho agrario. Solo admitimos a los compañeros. Las fuentes del derecho agrario, que está básicamente en el libro, con algunos que otros apuntes de otros autores. Agregamos acá esencialmente lo que consideramos fuentes del derecho agrario. Ya entrando en materia, decimos que las fuentes del derecho agrario nos indican los autores que se refieren a los procesos de manifestación de las normas jurídicas. Algunos ya más puntualmente señalan que se refiere al principio. El principio de una norma jurídica, la causa de una norma jurídica, el fundamento de una norma jurídica, se refiere al origen de una cosa. El diccionario de la Real Academia Española define la fuente de manera general, obviamente en el marco del derecho, se refiere como principio, como fundamento u origen de algo. Se puede utilizar otro sinónimo, decía, como lugar, causa, explicación, antecedente, motivo. Así se nos ha indicado que la fuente del derecho se refiere precisamente de donde brotan, aquella fuente, aquel lugar, de donde brota agua, de donde brotan las normas jurídicas. En este caso, las normas jurídicas agrarias, que viene siendo como del derecho en general. Así, tomando en cuenta esas definiciones, pues hablamos del origen de las ciencias del derecho, del principio, de dónde viene, de dónde surge precisamente las normas jurídicas agrarias. De igual manera, estamos hablando, encierran esas normas jurídicas agrarias que brotan precisamente de ese lugar, de ese origen, connota sin la menor duda la voluntad de los seres humanos, el pensamiento y el sentimiento de los seres humanos. También vamos a hablar de esos usos o prácticas sociales que la generan. Aquí estaríamos hablando también de la costumbre, por ejemplo, como norma social. La forma como surge y cómo se manifiesta precisamente en el exterior. Así tenemos acá, vamos a seguir la clasificación tradicional de las fuentes del derecho, en este caso del derecho agrario. Recuerden, hay una clasificación tanto moderna, pero principalmente en esta parte de las fuentes formales, la clasificación moderna, por decir así, nos habla de fuentes primarias, fuentes secundarias, las fuentes originarias y las fuentes derivadas. Pero acá estamos hablando de esa clasificación, repito, clásica, una de las más antiguas clasificaciones de las fuentes del derecho y que, sin la menor duda, tiene actualidad y validez hoy día, jóvenes. Así que
encontramos estas tres fuentes principales, las fuentes reales. Licenciado. Diga. Buenas noches, perdone que lo interrumpa. Es que fíjese que cuando usted recibe una notificación, suena y eso le entrecorta mucho la voz. Perdone la molestia. Ajá, sí, fíjese que tenemos que admitir a los compañeros. Perdón. No, o sea, únicamente como para que nos hiciera favor de bajarle a las notificaciones. Perdone, Lic. Vamos a disculpe. hacerlo. Gracias, disculpe. Okay. Entonces tenemos las fuentes formales y las fuentes históricas, repito, la clasificación tradicional. En cuanto a las fuentes reales, acá se me ve una imagen, disculpe, pero en cuanto a las fuentes reales o materiales, recordemos, al hablar acá de las fuentes reales, estamos acudimos a la propia realidad de un país, de una sociedad, de una comunidad. Pero aquí hablamos, digamos, a la realidad de ese país. ¿Y cuál es esta realidad del país, jóvenes? Encontramos la realidad del país puede presentarse desde el punto de vista económico, la realidad económica, la faceta económica, o algunos llaman el factor económico de esa realidad, el elemento económico de esa realidad. Pero también está la cara social de esa realidad, el ámbito real, el ámbito social de esa realidad del país. Y obviamente al hablar acá, jóvenes, perdón, al hablar acá de material, pues la materia que nos proporciona, obviamente, jóvenes, la materia económica, política, cultural, social. Entonces estamos hablando de esa realidad. Es decir, al hablar de fuentes reales estamos buscando de la propia realidad obtenemos el contenido o la materia de las normas jurídicas. Y ese contenido puede ser económico, y estamos hablando del factor económico o del elemento económico de esa sociedad. Sería en este caso, por ejemplo, los procesos productivos, jóvenes, los procesos agrarios productivos. Hablamos de la agricultura, la ganadería, la silvicultura, y lo que esa realidad económica nos está proporcionando, los problemas que se presentan de esa realidad, y van a ser la materia precisamente o el contenido de la norma jurídica. Es decir, que las normas jurídicas agrarias se nutren de esta realidad económica, los problemas económicos que aquejan un país. Quisiera agregar, por ejemplo, acá ahora, hubo una necesidad hace más o menos como 3 o 4 años de una condonación de deuda de campesinos que habían sido favorecidos en la entrega de tierra por parte del Fondo de Tierra. Pero no existía ley que regulara específicamente ese tema de la condonación de deuda, razón por la cual los campesinos acudieron al Congreso de la República solicitando la condonación de la deuda jóvenes, porque ya no podían pagar, no tenían la capacidad de pago. Esa misma realidad económica y la necesidad precisamente de la carencia de la capacidad de pago conllevó la emisión de esa norma jurídica para favorecer a los campesinos con la norma jurídica, repito, que contenía la condonación de la deuda que estaban reclamando. Así hablamos
ese elemento real, de ese factor real, jóvenes, de la realidad desde la perspectiva económica. Desde la perspectiva política, por ejemplo, la faceta o el ámbito de la realidad en materia política, porque los campesinos no le prestan mucha atención a la elección de sus autoridades. ¿Por qué no participa en la elección de sus autoridades? O la participación en los procesos políticos, en los procesos de decisión, en el poder de elección, en el poder de decisión, en el poder de decisión de las autoridades públicas. Desde el punto de vista político, pues sería importante la participación de los campesinos, abrir ese espacio de participación para que se interesen en los procesos políticos de su propia realidad, de su propia sociedad, desde el punto de vista, repito, de la realidad política del país, proceso social. La misma realidad va a proporcionar el contenido, la materia en el tema de realidad social, en este caso del campo, del agro, desnutrición, por ejemplo, carencia o falta de educación formal, escuela, infraestructura. De ahí la necesidad de la emisión de leyes, precisamente, que regulen ese contenido, esa materia, obviamente para favorecer las condiciones de vida de los campesinos socialmente. De igual manera, el aspecto cultural, la cultura, la barrera idiomática, por ejemplo, el acceso a la educación en los idiomas que se hablan en esos lugares, abriendo la posibilidad de tener mayor comprensión de los contenidos educativos, quizás, digamos, un puente de transición hacia el idioma, en el caso de Guatemala, al idioma español, por ejemplo. Entonces, esas son las normas jurídicas agrarias y que se nutren de esta realidad. Así hablamos de fuentes reales, es decir, la propia realidad de una sociedad desde su perspectiva económica, política, cultural o social, proporciona precisamente la materia o el contenido de la norma jurídica. En cuanto a las fuentes formales, desde acá hablamos, vería acá, las fuentes formales se refieren a esos procesos de manifestación de las normas jurídicas agrarias. Y aquí estamos hablando del proceso legislativo agrario, el del proceso legislativo de un país, donde van a emanar normas agrarias, reglas agrarias, obviamente que van a formar el derecho agrario de un país. Entonces, estos son los procesos. Y al hablar de procesos estamos hablando de fases, de etapas que hay que agotar, pero principalmente el concepto formal se refiere, jóvenes, a ciertas exigencias de la misma ley, a ciertos requisitos que establece la misma ley en el proceso de creación de una norma. De ahí las fuentes formales necesitan formalidad, se necesitan ciertos requisitos. Por ejemplo, entre otras fuentes formales, en el caso de Guatemala, jóvenes, tenemos la legislación, el proceso legislativo, que está regulado en la Constitución Política de la República Nuestra. Aparece ahí el proceso legislativo, por el momento. De igual manera, la jurisprudencia, jóvenes, significa mucha formalidad, significa mucha exigencia. Los fallos de los jueces, de conformidad con la Constitución Política de la República, se deben sustentar en ley, se deben basar en ley, jóvenes, porque de otro modo podrían devenir nulas esas resoluciones de los jueces, la sentencia de los jueces. La Constitución obliga a que se debe fundamentar en ley, en derecho.
Y la costumbre, también encontramos la costumbre, no cualquier costumbre, jóvenes, sino aquellas reglas sociales, que para una comunidad resultan ser quizás, digamos, obligatorias, aun cuando en principio, recordemos, la costumbre se cumple voluntariamente. Pero tienen esos dos requisitos esenciales de la costumbre, recordemos los famosos dos elementos que conforman la costumbre, el elemento objetivo y subjetivo, lo que eso implica, veremos. Luego la doctrina, jóvenes, que también reviste cierta formalidad, no es cualquier criterio de cualquier persona, sino que la doctrina vienen a ser criterios, opiniones de personas versadas en una materia. Reviste formalidad lo que ellos mismos ponen y es creíble. De esa cuenta hablamos de fuentes formales del derecho agrario. El derecho agrario también incluye dentro de sus fuentes formales, tenemos ya la legislación, y encontramos que el proceso legislativo de conformidad con la Constitución de la República, jóvenes, le corresponde al organismo legislativo, el artículo 157 de la Constitución. Luego, también tenemos acá en el proceso legislativo, jóvenes, en la Constitución Política de la República. ¿Qué significa? Veremos un momentito. Precisamente, al hablar del proceso de las fuentes formales del derecho, estas fuentes cumplen estos requisitos, jóvenes, cumplen estas exigencias. En primer lugar, la legislación. Como dice Eduardo García Maínez, tratadista mexicano, autor mexicano, expresa que la legislación es la más rica e importante de las fuentes formales del derecho. Y pues en este caso del derecho agrario para nosotros, jóvenes, la ley es un producto de la legislación. Muchas veces algunos autores sostienen que la ley es fuente del derecho. Sin embargo, sabemos que la ley es el resultado final del proceso legislativo y la fuente es la legislación. De igual manera, otro autor, Du Pasteur, expresa, así como la fuente de un río no es el agua que brota del manantial, sino el manantial mismo. La ley no representa el origen, sino el resultado de la actividad legislativa. Dicho en otras palabras, la ley es un producto de la legislación. Luego tenemos la formación de la ley en Guatemala, la potestad legislativa del Congreso de la República. Y aparece acá la formalidad, precisamente, al hablar de fuentes formales, la solemnidad, las etapas de formación de la ley, jóvenes. Tenemos la iniciativa de ley. No cualquier persona puede presentar un anteproyecto de ley al Congreso de la República de carácter agrario, por bueno que sea ese anteproyecto de ley en materia agraria, sino que acá están los órganos regulados en la Constitución de la República, jóvenes, quienes pueden presentar precisamente anteproyecto de ley, quienes tienen esa facultad de hacerlo, quienes tienen la iniciativa. Entre otros, por ejemplo, encontramos a nuestra alma mater, la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así dispone la Constitución con esa formalidad, la formalidad del caso. Entonces, luego, una vez que se presenta al Congreso de la República, también señala, si es el caso, se somete al conocimiento de la comisión, pudiera ser la Comisión de Puntos Constitucionales, para que haga la revisión si el anteproyecto de ley pasa precisamente, no contraviene los principios y las normas constitucionales. Pues si no contraviene, dictamina favorablemente y se somete a discusión. Esta es otra formalidad. Una vez que se discuta, jóvenes, viene la lectura. Obviamente, la lectura, jóvenes, la lectura de ese anteproyecto de ley, obviamente las tres lecturas, o en su caso se puede excepcionar, pero tiene que manifestarse. Porque de otro modo, sí,
no se cumple con este requisito de las 3 lecturas, pudiera obedecer de algún vicio, obviamente vicio de inconstitucionalidad. Luego viene la discusión, la aprobación de esa ley, dependiendo, la aprobación puede ser por mayoría absoluta, mayoría simple, mayoría calificada. Una vez aprobada, pues se somete a conocimiento del presidente de la República para que apruebe o sancione ese anteproyecto de ley para que se promulgue y se publique. O si el presidente, teniendo la potestad de rechazar, habiendo uso del derecho de ley, pues rechaza precisamente el anteproyecto de ley al considerar que no cumple con los requisitos que establece la ley, la Constitución, para ese efecto. Luego entra en vigencia la ley. Ya tenemos una ley agraria. Y encontramos que ha pasado por ese proceso, por esa fuente formal, la legislación, porque ha cumplido con todos los requisitos legales. Si no cumpliera con los requisitos legales, con alguno de ellos, jóvenes, repito, adolece del vicio de inconstitucionalidad esa ley que entró en vigencia. Y muy bien se puede atacar, como decimos, con un recurso de inconstitucionalidad para que esa ley sea expulsada del ordenamiento jurídico guatemalteco, al adolecer precisamente del vicio de inconstitucionalidad. Por muy buena, por muy noble que sea la norma jurídica agraria o la ley agraria, jóvenes, pero adolece de ese problema. Así hablamos de la fuente de la legislación como fuente formal del derecho agrario, al igual que las otras ramas del derecho, obviamente. Luego encontramos la jurisprudencia. La jurisprudencia, recordemos, van a ser las resoluciones que emiten los órganos jurisdiccionales. Muy especialmente hablamos de la jurisprudencia de los tribunales. Pero también se puede crear jurisprudencia administrativa cuando es por parte de las autoridades, los funcionarios públicos. Algunos antecedentes, quisiéramos, casi utilizamos los antecedentes, más que jurisprudencia, pero aquí hablamos de la jurisprudencia, jóvenes, que es muy importante. Hemos indicado, pues obliga a los jueces a que sus sentencias, a que sus resoluciones se fundamenten en derecho. Es bien importante, aparte de lo que dice la ley de amparo, recordemos de los 3 fallos contestes para que se pueda considerar como jurisprudencia, pero hablamos en términos generales de jurisprudencia, acá jóvenes, son esas resoluciones en materia agraria que han emitido los jueces y que contienen criterios importantes en relación a la aplicación, pero fundamentalmente a la interpretación de la ley. Podríamos hablar ahí de la famosa doctrina legal, si tiene, pero pues la jurisprudencia, estamos hablando acá de esas resoluciones, de esas sentencias que lleva el criterio, apareja el criterio de los jueces y que está sustentada en ley y que de una u otra manera, jóvenes, al momento de un litigio pueden orientar, e incluso también a los mismos legisladores, los estudiosos, los legisladores estudiosos, les puede ser de mucha utilidad la jurisprudencia de los tribunales, o en su caso de los mismos, repito, las mismas autoridades administrativas que conocen y aplican la ley agraria en temas donde hay probablemente alguna, por ejemplo, jóvenes, algún vacío en el caso de las autoridades administrativas y que perfectamente bien al resolver, pues su resolución sirva de antecedente para otros casos, o bien para ilustrar, repito, el criterio de los juzgadores, de los legisladores, para la emisión de nuevas leyes de contenido agrario. Entonces, es muy importante la jurisprudencia como fuente formal del derecho. También tenemos la costumbre en nuestro medio, en Guatemala, se toma la costumbre como fuente de derecho, pero eso, vamos a ver lo que dispone acá, lo que dispone la ley del organismo judicial,
La costumbre se tomará como fuente de derecho en defecto de ley, jóvenes, o por delegación de la ley. Acá es bien importante, pero vamos a ver en el caso, por ejemplo, de las costumbres, como dice el autor en su libro, jóvenes, Mario Benicio Castañeda, señala aquellas costumbres que son favorables a las relaciones de producción, que son favorables incluso a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, pero no las costumbres nocivas, porque también las hay. Costumbres a veces se convierten en reglas de conducta, costumbres que en lugar de dignificar la vida, la indignifican o subyugan la vida de las personas. Esa pues no es la costumbre a tomar en cuenta como fuente de derechos, sino que aquellas normas, aquellas reglas sociales que armonizan intereses individuales con intereses colectivos por el bien de la comunidad y en este caso particular por el bien de los trabajadores y de los campesinos. Entonces estamos hablando de la costumbre, en Guatemala se da, puede ser incluso de manera delegada por una ley. Sucede mucho, quisiéramos ver acá en relación a la tenencia de la tierra, especialmente los problemas que se generan con los derechos de posesión, a veces por los linderos en el campo, jóvenes, a veces los terrenos no están bien delimitados y se acuden a los jueces de paz para que intervengan en este tipo de problemas, y a veces la costumbre es llevar testigos cuando los documentos no son precisos, no ofrecen certeza jurídica. Entonces acá se acostumbra a los testigos, a los vecinos honorables, para que den fe dónde llegan los linderos de un terreno, un fondo. De esa cuenta opera pues la costumbre. Aparte de esto hemos hablado, voy a compartir estas láminas, jóvenes, estas diapositivas en clase, solo yo esperaría el día viernes, solo para recordar acá, solo para recordar, por favor, las modalidades de costumbre que se dan según la doctrina. La costumbre secundum legem es la costumbre que por su contenido normativo coincide con lo que sobre la misma materia dice la ley. Pero también tenemos la praeter legem. Aquí me faltó la N, jóvenes. Acá encontramos la costumbre, la praeter legem, opera cuando hay un vacío o omisión en el texto de una ley. A veces la misma ley remite a la costumbre cuando se da ese vacío para colmar precisamente las lagunas legales. En nuestro caso se dan jóvenes. En Guatemala las mismas leyes agrarias indican esto. Establecía, por ejemplo, una de las normas del decreto 1551, que se podía acudir precisamente a la costumbre del lugar cuando había conflictos en relación a las parcelas proporcionadas por el Instituto de Transformación Agraria. Luego la contralege es la costumbre derogatoria que pretende normar en sentido contrario a lo que dice la ley. Este no es el caso de Guatemala, jóvenes. Acá no opera, no funciona la costumbre contralege. Es especialmente esta costumbre que se da en la famosa common law, los países ingleses, especialmente de Inglaterra, casos todavía en los Estados Unidos, pero de la comunidad de la common law, jóvenes, donde realmente la costumbre tiene mayor poder que la ley y puede derogar la ley. La costumbre es tan fuerte en estos países, en estos lugares, por lo menos de Europa que conocemos, probablemente en otros continentes, jóvenes, África, China, Japón, probablemente se ve donde la costumbre es más fuerte que puede derogar la ley. En Inglaterra realmente esto es así, en presente hoy todavía. En Guatemala no opera. Entonces la costumbre es bien importante como fuente de derechos, jóvenes, en nuestra, repito, de conformidad con la ley del organismo judicial, rige la costumbre en defecto de ley. O cuando la ley precisamente delega y dice que se
que se tomará en cuenta, por ejemplo, la costumbre del lugar. Y el derecho mercantil se da acá, sobre todo habla de la tradición, por ejemplo, pero parte de esto no es en materia agraria. Esto en relación a la costumbre como fuente formal del derecho. Es decir, en Guatemala, por favor lean las ideas que plasma el autor en relación a la costumbre. Quisiera parafrasear un poco lo que dice el autor de Mario Dionisio Castañeda Pajones. Por ejemplo, en Guatemala la costumbre de tener a las personas al servicio de otras, lo que se conoce en nuestro medio en materia agraria, en la relación a los procesos agrarios, pero especialmente a la tenencia de la tierra, el colonato, jóvenes, los mozos colonos, realmente no es una costumbre positiva. Es todavía una idea de dominio sobre el campesino. Entonces, esa costumbre, la ley no la debe considerar, sino que básicamente, repito, la ley que proclama la libertad y la dignidad de los trabajadores del campo, tal como dice el autor. Luego tenemos la doctrina, que también es otra fuente formal. ¿Por qué formal, decíamos, jóvenes? Porque no se toma en cuenta cualquier opinión, jóvenes. No se toma en cuenta cualquier idea, no se toma en cuenta cualquier juicio, sino que se van a tomar en consideración, y quizás en alta consideración en materia agraria, sobre todo como fuente del derecho agrario, lo que dicen aquellos jurisconsultos, lo que dicen aquellos hombres, aquellas mujeres que han dedicado gran parte de su vida en estudiar una rama del derecho, a quienes, como se decía, jóvenes, se les conocía como prudentes, por ser sabios en el arte de comprender el derecho. Eran escuchados con carácter normativo. Lo que ellos decían se tomaba, repito, en alta consideración. Y esta es de la doctrina de la cual hablamos como fuente del derecho. Encontramos y hemos mencionado algunos casos de autores latinoamericanos, mencionamos algunos nombres de mexicanos en las definiciones que dimos con eso, de latinoamericanos, de europeos, de italianos, quizás vamos a ver más adelante de franceses, alemanes, de españoles que han dedicado parte de su vida como juristas en el estudio de esta rama del derecho. Así, cualquier opinión que vierta, su opinión es muy válida, es muy respetada por ellos en materia de derecho, en cuanto a la emisión de leyes, porque pueden ayudar, pueden orientar sus opiniones a los legisladores para crear normas de derecho agrario, pero asimismo sus opiniones pueden orientar las decisiones de los jueces al momento de resolver un caso, un expediente en materia agraria. Se toman en alta consideración estas opiniones. Hoy día esto está sucediendo con el derecho constitucional, jóvenes, y los problemas que ha tenido la Corte de Constitucionalidad, que habla pues de opiniones de tratadistas constitucionalistas modernos, la interpretación que le dan a las normas constitucionales. Lo mismo pues sucede acá en derecho agrario al considerar la doctrina como fuente del derecho agrario. Hoy día, por ejemplo, uno de los latinoamericanos muy sobresalientes en este tema, jóvenes, es el profesor Ricardo Celedón de Costa Rica. Ha dedicado gran parte de su vida a estudiar el derecho agrario sustantivo y ahora dedica también su vida a estudiar la parte procesal del derecho agrario. Maestro en la formación de maestrías y doctorados en la Universidad Nacional de Costa Rica, es decir, personas que dedican su vida precisamente a ese estudio, razón por la cual se les consideran jurisconsultos. Entonces, esta doctrina es muy importante. De igual manera, guatemaltecos que han dedicado su vida en el estudio de esta disciplina, jóvenes, y qué opinan al respecto de algunos procesos, algunos institutos de nuestra disciplina.
como se indica acá, la doctrina jurídica, que le agrega el apellido jurídico jóvenes dado que pues tiene que trabajar con método, con técnica, precisamente esos estudios, es la base de las normas jurídicas. Y los jueces, además de su capacidad técnica, experiencia, deben ser doctos en la materia que quieren asignar, es decir, que deben tomar en consideración estas ideas. E igual los funcionarios públicos, pues sería importante, ¿no? Esto en relación a las fuentes formales, pero sí, a las fuentes formales del derecho con acá. Hemos hablado de las fuentes formales del derecho, la legislación, la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina. Y luego esta fuente histórica, las fuentes históricas, yo creo que de manera muy breve podemos agregar, se refiere a todo testimonio, jóvenes, a documentos, entre otros, se mencionan, por ejemplo, los papiros, hablamos de Egipto, los pergaminos, hebreos, por ejemplo, las tablillas de arcilla, e incluso podríamos incluir acá, por ejemplo, las tablas de los 10 mandamientos, los 10 mandamientos en piedra, acá, porque entre otros casos, pero lo cierto es que se refieren a testimonios, documentos, que de una de otra manera, jóvenes, contengan algunas normas de conducta, y mejor si son normas jurídicas. Restos u objetos utilizados por el hombre que puede aportar información significativa, parcial o total sobre lo que ha sido el régimen jurídico en el pasado, a efecto de encontrar explicación a las instituciones legales que rigen la conducta de las personas en el presente, aun cuando dichas fuentes no sean expresión de instrumentos del sistema jurídico. Importante es si son jurídicos, porque cuando hablamos de fuentes jurídicas, básicamente estamos hablando de aquellas leyes que en un tiempo tuvieron vida, que en un tiempo fueron vigentes, pero a la fecha pues ya no tienen vida legal. Entonces estamos hablando de las fuentes históricas. Podríamos hablar acá en nuestro medio, por ejemplo, en la historia reciente de nuestro país, jóvenes, una de las fuentes históricas, creo que muy importante y que tiene mucha trascendencia todavía en la vida de los guatemaltecos, es el decreto 900, la ley de transformación agraria, que trató de resolver un problema tan antiguo, tan añejo, en materia agraria. Pero también tenemos el decreto 1551, la ley de transformación agraria, que impulsó la transformación agraria, principalmente la colonización agraria en nuestros medios durante 30 años. Es una fuente histórica muy importante en materia agraria. Ilustra los institutos agrarios que surgieron a la luz precisamente de esta ley, de este decreto. Hay algunas normas, les decía, vigentes todavía, mínimas, ¿no? Están de unas 5. Pero en términos generales hablamos de esta que ya no está vigente. Entonces, así encontramos varios documentos, varios testimonios que, de una u otra manera, en estos documentos, en estos testimonios están plasmadas normas de conducta, ¿no? De preferencia, como se indica acá, pues en jurídico, pero a veces normas de conducta de manera general. Luego y finalmente en este tema de las fuentes del derecho agrario incluimos, no está en el libro, quizás el único agregado que ponemos acá, jóvenes, es el derecho comparado. Hoy día es bien importante, algunos autores consideran e incluyen dentro de las fuentes jurídicas, dentro de las fuentes del derecho, dentro de las fuentes del derecho, el famoso el derecho comparado. ¿En qué consiste? Como se indica acá, es una disciplina que confronta las semejanzas y las diferencias de los diversos sistemas jurídicos vigentes en el mundo, con el propósito de comprender y mejorar el sistema jurídico de un país determinado.
Anoto acá como ejemplo, no obstante ya les mencionaba, anoto acá como ejemplo jóvenes el caso de México. Cuando se hace un estudio de derecho comparado constitucional y especialmente en tema agrario, en 1917-18 más o menos, después de la revolución que se gestó en México, se incluyó en la Constitución, algunos hablan de la constitucionalización, se constitucionalizó el principio de la tierra, la propiedad en función social. La tierra, la propiedad en función social en el texto constitucional de México. Fue uno de los primeros a nivel latinoamericano, incluso a nivel europeo, que eleva a texto constitucional este principio. Prácticamente es un principio que se asienta para aperturar a través de normas ordinarias un proceso agrario, un proceso de reforma agraria. Ese fue el primer, por ejemplo. Luego de ese estudio que se hizo a nivel de derecho constitucional, posteriormente Alemania, en la república que se conoció de Weimar, también elevó a nivel constitucional el derecho agrario a Alemania, por ejemplo, a nivel de constitución. Entonces, viendo cabalmente acá, como se indica, se confronta las semejanzas y diferencias de los diversos sistemas jurídicos y qué alcances tienen, pero principalmente eso, no es tanto ver semejanzas y diferencias, sino que fundamentalmente cuando se hace esto, donde se ve qué ventajas o desventajas conlleva constitucionalizar, en este caso, por ejemplo, el principio de la tierra en función social, el derecho a la propiedad, el derecho a la propiedad en función social. Entonces, es bien importante esto. E incluso, por ejemplo, se ha hecho en el caso de Guatemala y también México en el marco del derecho comparado en el texto de la Constitución mexicana y en la ley mexicana, principalmente en la ley agraria mexicana, se consagra la figura de ejido para los mexicanos, especialmente con la reforma agraria mexicana y para los trabajadores del campo. El ejido es una figura, es un instituto muy importante. Pero si hablamos en Guatemala, al hacer ese estudio de derecho comparado, encontramos acá, jóvenes, el ejido no tiene mayor trascendencia, es nada más el concepto de decir que es tierra del Estado. ¿Qué no está registrado? Cualquier tierra que no está registrada es tierra del Estado, el ejido. O sea, al hacer la comparación, la semejanza y diferencia con el ejido mexicano y el ejido guatemalteco, no se comparan, si queremos, porque el ejido mexicano tiene mayor trascendencia, es una figura legal, es un instituto legal, todo un instituto de derecho agrario en México, en tanto que en nuestro país no. Acá simplemente es tierra del Estado que ha sido ocupada o que se va a legalizar, se va a colonizar, se va a distribuir, hasta ahí. Entonces, para eso es importante, para muchos autores, que el derecho comparado, digamos, se pudiera tomar como fuente del derecho, porque ilustra, ilumina a raíz de los estudios que se realizan por esta disciplina. Esto es el agregado nuestro en derecho comparado. Le decía eso el tema del ejido mexicano y el ejido guatemalteco. Ahí concluimos esto en relación a las fuentes del derecho jóvenes. Entraríamos ahora a las relaciones del derecho agrario con otras ciencias. ¿Cuál es la relación del derecho agrario con las ciencias jurídicas? Acá hablamos de ramas jurídicas, con las ciencias jurídicas. La relación del derecho agrario con otras ciencias sociales. Le llamamos ramas no jurídicas, para hacer la diferencia con estas disciplinas. Las ramas no jurídicas. Y luego se habla de otras disciplinas como la agronomía, la estadística y topografía. Empezamos a hablar del derecho constitucional.
Recordemos, el derecho constitucional se refiere a las normas de la Constitución política, los principios de la Constitución, los institutos de la Constitución, todo lo relacionado con la Constitución política de la República, la parte orgánica, la parte dogmática. En Guatemala, por ejemplo, se ha agregado una parte más que normalmente en la doctrina se concebían solo dos partes del derecho de la Constitución, la parte orgánica, la parte dogmática y la parte orgánica. Hoy en Guatemala se habla de la parte práctica. Ya hay una división, ya son tres, si queremos, jóvenes. Recordemos que en la parte práctica se nos habla de las garantías constitucionales, del amparo, división personal, de inconstitucional. Eso en el caso de Guatemala. Pero normalmente, repito, la doctrina nos habla más únicamente de esta parte, dogmática y orgánica. Pero relacionado a eso, principalmente en el marco del derecho constitucional que se plasma precisamente a través de la Constitución, se materializa a través de la Constitución política de cualquier país, sea una monarquía, sea una república como la nuestra, porque encontramos el derecho constitucional, la Constitución política de la República es la ley máxima. Ocupa la cúspide del triángulo de Kelsen en esa jerarquía normativa. En consecuencia, las demás leyes ordinarias, reglamentarias e individualizadas tienen que estar en perfecta armonía con los principios de la Constitución política de la República, con los principios plasmados en la Constitución política de la República. Así, en el caso del derecho agrario, obviamente el derecho agrario, jóvenes, en la Constitución de la República se plasman las ideas, pero principalmente decía los principios fundamentales que van a orientar la actividad agraria y la tenencia de la tierra. Así encontramos en la Constitución de la República el derecho a la propiedad privada. Se consagra el principio del derecho y la propiedad como un derecho inherente al ser humano, en consecuencia intocable hasta por el Estado. No puede ser tocado por el Estado. Y casi de carácter divino, absoluto, ¿no? Y cualquier norma agraria, cualquier norma ordinaria tiene que seguir ese principio. Aun cuando aquí se clame, se proclame y se reclame una reforma agraria, pero a la luz de ese principio constitucional no se puede implementar, ¿no? Se podrán buscar cualquiera otras medidas, pero no esa reforma agraria integral. Razón por la cual la relación importante del derecho agrario con el derecho constitucional no puede contradecir la Constitución de la República, una norma política agraria. Tiene que seguir los lineamientos generales, los principios generales plasmados en la Constitución política de la República. Creo que esa es la relación fundamental en materia de derecho, de propiedad y en el impulso precisamente de las actividades agrarias. Así vamos a encontrar, por ejemplo, el interés nacional, dice la Constitución, por ejemplo, la actividad forestal. De tal suerte alguien tiene una propiedad, tiene una finca llena de bosque, jóvenes, no puede tocar ese bosque sin la autorización de una institución del Estado, por muy finca suya, por muy tierra suya donde está ese manto de bosque, de conformidad con la Constitución política de la República. Hablamos pues acá del derecho agrario y se relaciona con la Constitución. Es decir, la relación consiste en que el derecho agrario y sus normas tienen que estar en perfecta armonía con los principios y los preceptos constitucionales. Únicamente le corresponde al derecho agrario desarrollar esos principios y los preceptos constitucionales. En cuanto al derecho civil, sabemos que el derecho civil como derecho madre, pues todavía hay muchas figuras, muchos institutos del derecho civil que les den útil al derecho agrario. Podríamos hablar del contrato, de los contratos agrarios, los arrendamientos,
el arrendamiento agrario, arrendamiento agrícola, por ejemplo, el mismo concepto de persona, del derecho civil, el tema de las obligaciones. Un tema importante acá, quisiéramos agregar, jóvenes, por ejemplo, el tema del derecho civil en relación a la propiedad. El derecho civil regula muy poco, casi nada realmente, el derecho a la propiedad o el derecho de propiedad colectiva. El derecho civil regula muy poco, pero tiene estrecha relación el derecho agrario con el derecho civil en esa materia. Por ejemplo, en el derecho civil también está la figura, jóvenes, de la condonación de una deuda. Cuando alguien por X razón ya no puede pagar una deuda, solicita que se le perdone, se le condone la deuda. Hace más o menos 4 o 5 años en Guatemala, un grupo de campesinos se les había adjudicado tierra por parte del Fondo de Tierras y tenían que pagar mensualmente. Se les había entregado tierra, pero no de manera regalada, sino que se les dio un préstamo para comprar la tierra y luego con el trabajo productivo, los proyectos productivos, tenían que pagar ese dinero que se les había otorgado en calidad de préstamo. Pero un tiempo en que los campesinos ya no podían pagar determinada cantidad de dinero utilizada en la figura del Instituto de Derecho Civil, la condonación, y solicitaron al Congreso de la República que se emitiera una norma jurídica contenido agrario para que se pudiera condonar la deuda de los campesinos del Taulén. Creo que la mayoría eran trasladados del municipio de Tacolá, a quienes se les entregaron una finca en el departamento del Taulén. Entonces acá se utilizó la figura del derecho civil en esta materia agraria, la figura de la condonación. Entre otras razones, hay varias, entre otras. Luego también la relación con el derecho mercantil. Recordemos, el derecho mercantil va a regular especialmente el tráfico ilícito mercantil de la República, todo lo relacionado con el comercio, y luego tenemos también la comercialización agrícola de los productos. Y quizás acá vamos a hablar de una de las figuras que ya hablamos en el contenido del derecho agrario, por ejemplo, el seguro agrícola, jóvenes. Está entre el derecho mercantil y luego, y también era propio del derecho mercantil el crédito, pero que ya es de la regulación y del derecho bancario. Pero la relación que tiene el derecho con varias ramas del derecho. En este caso concreto del derecho mercantil hablamos del seguro mercantil. La aseguranza precisamente de la siembra, sobre todo de los productos, que a veces decíamos hay mucha eventualidad, a veces se pierden, si hay mucha sequía, a veces se pierden, o si hay demasiada lluvia, están por cosechar, pero se pierden, y ahí entra la figura del derecho mercantil, la figura del seguro, relacionada precisamente al derecho agrario con el derecho. Luego tenemos el derecho de trabajo. Acá la relación es muy estrecha. Recordemos, en el marco del derecho del Código de Trabajo encontramos disposiciones, normas jurídicas de contenido agrario que está regulando el trabajo agrícola con el derecho mercantil. Pero además tenemos el derecho, hoy en el caso de nuestro país, el derecho de trabajo regula las jornadas de trabajo en los procesos productivos agrícolas, se aplica, puede ser reinstalación, la figura de la reinstalación, los contratos individuales de trabajo, los contratos colectivos de trabajo, los contratos individuales escritos y no escritos, que regula el Código de Trabajo, que de otra manera se aplican en las relaciones de producción agraria. También tenemos la figura de la huelga en el derecho de trabajo, en el Código de Trabajo, del paro por parte de los patronos, la huelga por parte de los trabajadores,
Se tiene también los sindicatos, de parte de los patronos, y también el sindicato de parte de los trabajadores, en el derecho de trabajo, que de alguna forma va tiene relación con el derecho agrario. Recordemos el trabajo agrícola, jóvenes, cuando está por levantarse la cosecha, no se puede ir a huelga. Existe esa disposición para una limitación para los trabajadores del campo que regula precisamente el derecho agrario, en este caso preciso el derecho de trabajo. Existe una estrecha relación. Les decía el otro día, cuando hablamos de las características de nuestra disciplina, las características del derecho agrario, también les decía que en uno de los considerandos, exactamente el considerando cuarto del Código de Trabajo, hace referencia a las características ideológicas del derecho de trabajo. Y resultan, pues, las mismas características que tiene el derecho agrario. Hablamos ahí de las características, que es tutelar del trabajador, constituye una garantía mínima del derecho de trabajo para los trabajadores. De igual manera, jóvenes, acá nos dice que es trabajo imperativo, es un derecho necesario imperativo, quizá la diferencia, o sea, de aplicación forzosa. En cuanto a las prestaciones mínimas, hablamos que en el caso de las características del derecho de trabajo constituye un cuerpo de garantías mínimas para el trabajador del campo. De igual manera, el derecho de trabajo señala en el inciso D, en el considerando cuarto D, el derecho de trabajo es un derecho realista y objetivo. Luego, el derecho, en el inciso E, el derecho de trabajo es una rama del derecho público. Ahí sí, aquí es donde hablamos nosotros de la ubicación del derecho agrario. Quizá para nosotros no fue característica, sino fue ubicación del derecho agrario, pero para el derecho de trabajo resulta una de las características ideológicas, ubicar al derecho de trabajo en la rama pública del derecho. Entonces, la relación estrecha que existe entre derecho agrario y derecho de trabajo, y obviamente con otras ciencias, jóvenes, no anotamos acá, pero está también el derecho administrativo. A veces uno se pregunta hasta dónde es derecho agrario y hasta dónde es derecho administrativo. Normalmente las normas de derecho administrativo se constituyen o se convierten normalmente en derecho procesal agrario. Existe una estrecha relación entre derecho agrario y derecho administrativo. En cuanto a las no jurídicas, tenemos la economía, la sociología y la historia, entre otras. La economía, hemos hablado acá e insistido que la economía estudia los procesos productivos, la producción, el intercambio, la distribución de los bienes satisfactorios, el consumo de estos bienes. Inclusive la economía todavía estudia la relación de propiedad de los, particularmente la tierra, por ejemplo. E incluso a veces esta misma ciencia tiene una especializada, la economía agrícola, que se dedica especialmente a ver los procesos agrícolas, los procesos que se llevan a cabo en el campo, en el área rural, en la topografía rústica. La economía tiene mucha relación con el derecho agrario porque, por decir así, le proporciona los insumos, le proporciona las ideas en relación a esos procesos agrarios. Las normas jurídicas agrarias donde deben estar acorde precisamente a los procesos económicos. De esa cuenta hablamos hace un momento de las fuentes reales del derecho desde la perspectiva o desde la arista del factor económico, del elemento económico. He ahí la relación con el derecho agrario, muy estrecha con realmente el derecho agrario y la economía, ya que el derecho agrario, decíamos y hemos dicho, no estudia la tierra desde un punto de vista estático, el derecho de propiedad solo por el derecho de propiedad, sino que la propiedad en función de la sociedad, desde la perspectiva dinámica, desde la perspectiva del proceso productivo, la propiedad que se está aprovechando, que está generando riqueza para la misma sociedad. Luego la sociología
La sociología, en otras líneas, en otras clases, indicamos que hace estudios de los comportamientos de los individuos, de la sociedad en general, pero particularmente sería acá de los individuos, de las personas, de las mujeres, de los hombres que están situados en el área rural, en la geografía rústica e incorporadas en los procesos de trabajo. Entonces, ahí la sociología va a estudiar el comportamiento de estos individuos, la existencia de liderazgos en estos individuos, de grupos, cacicazgos. También decíamos, la sociología informa de manera general, especialmente la agraria jóvenes, los habitantes del área rural, las personas que viven en el área rural, son más estables en relación a sus instituciones, no son tan permeables al cambio, no son tan inclinados a un cambio rápido, radical, sino que el cambio se da de manera muy lenta, pero a veces muy profunda, y cuando se identifica con los cambios jóvenes, abrazan esos cambios, pero normalmente no se hace, y donde rige incluso la costumbre, y que esa costumbre es tan ancestral, y eso nos informa la sociología, y de eso se nutre el derecho agrario para la emisión de sus normas, para la conformación de sus normas, de sus normas, para no ver ese aspecto sociológico de los ciudadanos, de los habitantes, de las personas que viven en el campo y que se ven envueltas en procesos productivos, la ganadería, la agricultura, la silvicultura joven. Ahí estamos hablando precisamente de estas normas jurídicas. Agregado a eso, también la sociología señala que existe mucha relación de las personas del área rural con el concepto cosmogónico, con el concepto divino, con el concepto, por ejemplo, lugares sagrados. Quizás para alguien que no es del área, por ejemplo, rural o de la fotografía rural o rústica jóvenes, ver una montaña es como ver cualquier otra cosa, simple y sencillamente, pero en el marco de esta concepción, la sociología nos dice, hay instituciones, no solamente, por ejemplo, de este carácter, no se pueden tocar tan fácilmente, razón por la cual, repito, nutre y muestra al legislador para la emisión precisamente de normas de derecho agrario en esa relación normativa, digamos, de nuestra disciplina. Y la historia. Acá la historia, pues, es bien importante. Recordemos, la historia no es nada más la relación de hechos, sino que fundamentalmente la historia nos explica la causa de los acontecimientos, de los hechos ocurridos. ¿Por qué sucedió? ¿A qué se debió? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cuáles fueron los motivos de esos hechos que favorecieron o desfavorecieron a la sociedad? Y no es nada más, repito, una relación de hechos, sino que fundamentalmente se busca la explicación de esos hechos, la búsqueda de la causa de esos hechos y explicar por qué se dieron esos hechos. Eso es bien importante para el derecho agrario. Si quisiéramos decir, en el caso de Guatemala, que han habido muchas normas jurídicas agrarias jóvenes para favorecer o perjudicar a la población rural o al desarrollo económico y social del país. Y la historia ha ilustrado al legislador para la emisión de nuevas normas jurídicas, de nuevos institutos agrarios. Decíamos, por ejemplo, a raíz precisamente del decreto 900, que duró 2 años, se cortó el trabajo del decreto 900, luego aparece el decreto 1551, la ley de transformación agraria, 30 años de colonización, casi logró nada para resolver el problema agrario del país. Surgen los acuerdos de paz bajo otra perspectiva, surge una nueva institución del Estado, en el entendido de que la historia ha explicado las causas de estas instituciones que triunfaron o fracasaron en la sociedad en relación
a lo que busca el derecho agrario, jóvenes, y a las características o principios del derecho agrario. Entonces, es bien importante esta relación entre derecho agrario y historia. Y casi finalmente, la agronomía es importante para el trabajo de la tierra, para tener un conocimiento técnico en los procesos productivos, sino científico. Es bien importante, jóvenes. También la estadística proporciona datos, proporciona números en relación a logros o a fracasos. Y la topografía hoy es bien importante, ha sido bien importante para la medición de tierras, jóvenes. Hoy día el trabajo del registro de información catastral, para ese trabajo del registro ha sido importante el trabajo topográfico y que se sigue impulsando en el país la cartografía en el área rural, en ese trabajo que está realizando el registro de información catastral, pero el catastro que se está llevando a cabo en nuestro país a nivel nacional. Dejamos esto hasta acá, jóvenes, y prácticamente aquí terminamos la segunda unidad de nuestro programa. En nuestro libro aparecen los sujetos del derecho agrario, tema que abordaremos en la tercera unidad. Por favor, que va a estar estrechamente relacionada con las características del agro en nuestro país. En la próxima clase, para la próxima clase, entramos a la segunda unidad de nuestro programa. Les recomiendo, por favor, el documento del profesor Severo Martínez, la política agraria colonial y los orígenes del latifundismo, jóvenes, ya que vamos a abordar los antecedentes del derecho agrario guatemalteco para la próxima clase. Y recordando, por favor, que nuestro examen, el primer parcial, comprende las dos unidades, primera y segunda unidad, y vamos a examinarnos en Classroom, cuyo código ya lo tienen. Muchas gracias, jóvenes. Les deseo feliz noche. Licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, Lee. Buenas noches. Buenas noches.